Gente del metal, estos al borde de la línea, bienvenidos. El metal extremo venezolano no solo se reescribe, está creando extraordinarias mutaciones, una alteración en su génesis. Estas mutaciones no son espontáneas, son inducidas por factores externos como el éxodo de nuestros músicos, lo que ha ocasionado la pérdida de fragmentos genéticos en nuestras bandas, pero luego sí de manera espontánea se crean inserciones y sustituciones de ADN, dando como resultado nuevos proyectos que tal vez en estado natural no se producirían. Uno de esos proyectos ya convertido en banda, a pesar de la distancia, se llama My In Love. La banda fue creada durante la pandemia en 2021 y en agosto del mismo año lanzan su primer sencillo en audio y video llamado Sulfur, y en octubre el segundo promocional The Last Path. Para el mes de abril del año 2022 se realiza el lanzamiento oficial de su primera placa, Isolation Erasing, una aberrante y desquiciada placa la cual consta de 8 temas. Esta primera toma fue el caldo primario y contiene una devastadora demostración de personalidad propia. Pero My In Lots no se detiene y en marzo de 2024 libera su segundo completo, Disrupten, un ataque directo a la yugular. Disrupten es una placa rápida, feroz, oscura y atonal. El oyente es aplastado por una implacable y potente avalancha sonora. Las guitarras son memorables, riff rápidos y descendentes que se unen con disonancias y cargas de riff lentos, pesados, brutales y primitivos, con elaboradas secuencias de composiciones progresivas, con líneas melódicas sutiles pero mortales, como el filoso corte de un bisturí. Las líneas graves son a 5 cuerdas, creando una atmósfera densa y envolvente. Su trabajo no es solo rítmico dentro de la métrica de la batería, también se integran en líneas que se entrelazan con las guitarras, creando una capa con armonías profundas, hostiles y agresivas. La batería es atacada con una energúmena sutileza de brutalidad entre desenfrenados black beats que se contrastan con una férrea descarga de contratiempos, de patrones complejos y cambios de velocidad, destacando los ataques al doble pedal, una máquina de triturar huesos. El trabajo vocal se estructura sobre la base de voces guturales profundas, con texturas ásperas, oscuras y cavernosas, con intensidad visceral, creando guturales de ira con agudos desgarradores, emulando desesperación, melancolía, locura, lo que demuestra un increíble manejo de las técnicas del death growl. La banda ha logrado capturar la esencia del death metal old school con influencias de la escuela sueca, incorporando algunos elementos modernos y estructuras progresivas de extremada pesadez, lo que establece un carácter volátil y agresivo dentro de la compleja originalidad de su estructura y su composición musical. La temática central de sus letras son la locura, la desesperanza y la lucha interna. El mismo nombre de la banda captura la esencia de sus letras y de la atmósfera de su música, que a menudo explora estados mentales extremos y la fragilidad de la mente humana, la sensación de estar perdido en la propia mente, atrapado en un ciclo de pensamientos oscuros y caóticos. Disrupten es una placa de 8 temas con una duración media por tema de 4 a 5 minutos para un total de 35 minutos 57 segundos. Mis temas favoritos: Fall of Concrete, Psychote Resurgent, Display the Oblivion, Neurodromen y My Widow. La producción del álbum es de alta calidad, asegurando que cada instrumento y elemento vocal se escuche con brutal nitidez y con la intensidad adecuada. Fue grabado en Argentina, Chile y Uruguay. El álbum fue producido por Ronnie Borges y mezclado y masterizado por Jorge Álvarez en Buenos Aires, Argentina. La alineación es de alto calibre. Aquí no hay niños de pecho. Estos tipos de niños seguramente no jugaron carrito. Aquí lo que hay son puros bichos de pezuña curtida y de trayectoria probada en el metal venezolano. Todos están en tierra sureña. Cristian Acosta es la macabra voz. Uno de los miembros fundadores de la banda es Plankton, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Bernardo Berman Koning, guitarra. Otro de los padres de esta aberrante criatura, Ectemis y Blackton, nacido en Chile pero de ombligo venezolano y actualmente en Chile. Elic Martin, guitarra, Ed Disonan y Lancen. Elic Martin, por cierto, hacía dupla de guitarras en Disonan con Alejandro Lobo, quien actualmente milita en Abuche de España. Elic se encuentra radicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Miguel Pepín, Pepe, bajo, una potente y sólida cátedra de las graves, Ed Kruger y Torre de Marfil. Ronnie Borges, batería, una violenta máquina de triturar huesos, cofundador de la banda y productor de las 2 placas, Ed Mantra, residenciado en Uruguay. No te despegues de My In Love, porque esta esquizofrénica y paranoica experiencia auditiva se adentrará en los oscuros confines de tu mente. Regálanos un like y suscríbete.
Y recuerda, yo soy el lobo y esto es Al Borde de la Línea, simplemente otro nivel.